Bienvenidos a Crónicas del Tiempo, donde exploramos los eventos que cambiaron el curso de la historia. Hoy viajaremos a la antigua Grecia para revivir uno de los conflictos más fascinantes y devastadores de todos los tiempos, la Guerra del Peloponeso. Si eres un amante de la historia o simplemente quieres saber cómo el pasado sigue influenciándonos hoy, quédate hasta el final. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Comencemos! La historia de la humanidad está marcada por conflictos que han definido civilizaciones, han dado forma a imperios y han dejado lecciones imborrables. La Guerra del Peloponeso es uno de esos eventos trascendentales que no solo moldeó el destino de la antigua Grecia, sino que también ofrece una ventana al alma humana, la lucha por el poder, la ambición desmedida y el deseo de prevalecer a cualquier costo. En un tiempo donde Atenas y Esparta representaban los pilares de la civilización griega, donde sus diferencias filosóficas y políticas se convirtieron en un campo de batalla. Mientras Atenas florecía con su democracia vibrante, su cultura artística y su poder naval, Esparta encarnaba la disciplina militar, la austeridad y un sistema oligárquico que priorizaba la estabilidad por sobre la innovación. Este choque no fue solo militar. Fue también un enfrentamiento entre dos maneras de entender el mundo. Atenas buscaba expandir su influencia a través de la Liga de Delos, acumulando riquezas y consolidando su hegemonía. Esparta, por otro lado, se alzaba como la protectora de las tradiciones y la independencia de las ciudades-estado griegas. Esta rivalidad, alimentada por miedos y resentimientos mutuos, hizo que la guerra fuera inevitable. La Guerra del Peloponeso, que se extendió por casi 3 décadas, no fue solo una serie de batallas sangrientas. Fue un conflicto que mostró cómo las alianzas se formaban y rompían, cómo los líderes podían ser tanto visionarios como destructores, y cómo la búsqueda de la victoria podía llevar al sacrificio de todo lo que una vez se valoró. A lo largo de este video, exploraremos no solo las fechas y los nombres, sino también los dilemas humanos que esta guerra nos presenta, dilemas que, en muchos sentidos, siguen siendo relevantes hoy. Tras la victoria contra los persas en las guerras médicas, las ciudades-estado griegas disfrutaron de un breve periodo de prosperidad. Esta época dorada estuvo marcada por la unidad frente a una amenaza externa, pero también sembró las semillas de futuras rivalidades. La Liga de Delos, encabezada por Atenas, nació como una alianza militar para proteger a Grecia de un posible retorno persa. Sin embargo, lo que comenzó como un pacto de cooperación rápidamente evolucionó en un instrumento del imperialismo ateniense. Atenas utilizó los tributos aportados por sus aliados para construir una poderosa flota y transformar su ciudad en un centro de poder cultural y político. El Partenón y otras grandes obras arquitectónicas se financiaron en parte gracias a estas contribuciones. Pero este auge también generó resentimiento entre los miembros de la Liga, quienes comenzaron a sentir que estaban financiando el esplendor de Atenas a costa de su propia independencia. Por otro lado, Esparta observaba con creciente preocupación la expansión ateniense. Como líder de la Liga del Peloponeso, Esparta representaba una filosofía opuesta, una sociedad basada en la disciplina militar y la austeridad. Sus valores chocaban con la democracia y el dinamismo de Atenas. Las tensiones entre ambas potencias crecieron cuando Esparta comenzó a percibir la hegemonía ateniense como una amenaza directa a la autonomía de las ciudades-estado griegas. El conflicto también fue alimentado por una serie de eventos menores que exacerbaban la desconfianza mutua. Disputas territoriales, como las que involucraban a Corinto y Corcira, se convirtieron en puntos de fricción constantes. Atenas, con su poderosa armada, intervenía frecuentemente en asuntos que Esparta consideraba de su incumbencia, aumentando la tensión en la región.
Un factor decisivo fue la incapacidad de ambas potencias para negociar un compromiso duradero. Las diferencias ideológicas entre la democracia ateniense y la oligarquía espartana hicieron que cualquier acuerdo fuera visto con escepticismo por ambas partes. Este ambiente de rivalidad y desconfianza creó un escenario donde el conflicto se volvió inevitable. En este contexto, la Guerra del Peloponeso no solo representó una lucha por el poder político y militar, sino también un enfrentamiento filosófico sobre qué sistema de gobierno y qué valores debían prevalecer en el mundo griego. El escenario estaba listo para uno de los conflictos más memorables de la historia antigua. En el año 431 a.C., una serie de incidentes menores escalaron hasta convertirse en una guerra total. Corinto, aliada de Esparta, acusó a Atenas de interferir en su esfera de influencia. Esparta, con su célebre general Arquidamo II, declaró la guerra a Atenas, comenzando lo que ahora conocemos como la Guerra del Peloponeso. La guerra se desarrolló en tres fases principales. La Guerra Arquidámica, 431 a 421 a.C. Esparta inició el conflicto invadiendo el Ática, la región en la que se encontraba Atenas. Liderados por Arquidamo II, los espartanos utilizaron tácticas de tierra quemada para devastar los campos y aldeas, buscando presionar a los atenienses. Sin embargo, Atenas, bajo la dirección de Pericles, optó por refugiarse detrás de los muros largos, una fortificación que conectaba la ciudad con su puerto, el Pireo. Esta estrategia defensiva permitió a Atenas resistir, al depender de su poderosa flota para mantener el suministro de alimentos y recursos. A pesar de su eficacia inicial, esta táctica resultó en una catástrofe interna. La superpoblación dentro de los muros facilitó el brote de una peste devastadora, que diezmó a la población ateniense y se cobró la vida del propio Pericles en 429 a.C. La pérdida de su líder dejó a Atenas en una crisis política y militar, con facciones enfrentadas sobre cómo continuar la guerra. A pesar de estas dificultades, la flota ateniense mantuvo su supremacía en el mar, llevando la guerra a las costas del Peloponeso y asegurando victorias estratégicas como la de Esfacteria en 425 a.C., donde los atenienses capturaron a un grupo de soldados espartanos, un golpe sin precedentes para Esparta. La paz de Nicias y la expedición siciliana, 421 a 413 a.C. Tras años de agotamiento, ambas partes buscaron una tregua. La paz de Nicias, firmada en 421 a.C., prometía un cese al fuego por 50 años. Sin embargo, este tratado fue inestable desde el principio, ya que las hostilidades continuaron de manera intermitente debido a la desconfianza y las ambiciones insatisfechas de ambos lados. Durante este periodo, Alcibíades emergió como una figura clave en la política ateniense. Ambicioso y carismático, convenció a Atenas de lanzar una expedición para conquistar Siracusa en Sicilia, argumentando que esto aseguraría el dominio ateniense en el Mediterráneo occidental. La expedición, que comenzó en 415 a.C., fue una empresa colosal, con una de las flotas más grandes que Atenas había desplegado. Sin embargo, el esfuerzo fue un desastre desde el principio. Alcibíades fue llamado de regreso a Atenas para enfrentar cargos de profanación religiosa, y los líderes que lo reemplazaron, Nicias y Demóstenes, carecían de la visión unificada necesaria para la campaña. Siracusa, con la ayuda de Esparta, resistió ferozmente, y en 413 a.C., los restos de la flota y el ejército ateniense fueron aniquilados. Miles de soldados fueron capturados o muertos, y Atenas quedó gravemente debilitada, tanto militar como económicamente. La Guerra Jónica,
413 al 404 a.C. Esparta, viendo la oportunidad, intensificó sus esfuerzos contra Atenas. Con el apoyo financiero de Persia, los espartanos construyeron una flota capaz de desafiar la supremacía naval ateniense. Lisandro, un estratega brillante, asumió el liderazgo espartano y utilizó tanto la diplomacia como la fuerza militar para consolidar alianzas y derrotar a Atenas. La batalla de Egospótamos en 405 a.C. marcó el punto de inflexión final. Lisandro logró emboscar y destruir casi toda la flota ateniense, cortando su acceso al suministro de granos desde el Mar Negro. Con su economía colapsada y su población hambrienta, Atenas se rindió en 404 a.C. Los términos de la rendición fueron severos. La ciudad perdió su flota, sus muros fueron desmantelados, y Esparta impuso un gobierno oligárquico conocido como los 30 tiranos. Eventos relevantes. La peste de Atenas. La peste que golpeó Atenas entre 430 y 426 a.C. fue uno de los eventos más devastadores de la Guerra del Peloponeso. Según el historiador Tucídides, que fue testigo de la tragedia, la peste se propagó rápidamente debido a la superpoblación dentro de los muros largos. Los síntomas incluían fiebre alta, sed extrema, vómitos violentos y llagas ulcerosas en la piel. Esta calamidad no solo mató a un tercio de la población, sino que también socavó la moral y la cohesión social de Atenas. Pericles, el gran líder ateniense, fue una de las muchas víctimas, dejando a la ciudad sin una figura unificadora en un momento crítico. El desastre siciliano. La expedición a Sicilia fue una empresa ambiciosa que resultó ser un desastre total para Atenas. En 415 a.C., una enorme flota fue enviada para conquistar Siracusa, pero la misión fue mal planificada y peor ejecutada. Nicias, uno de los comandantes, dudó en tomar decisiones audaces, mientras que Demóstenes, su colega, llegó demasiado tarde para cambiar el curso de la batalla. Los siracusanos, con ayuda espartana, rodearon y derrotaron a las fuerzas atenienses. Los pocos soldados que sobrevivieron fueron capturados y esclavizados en las canteras de piedra de Siracusa, un destino cruel que simbolizó la caída de Atenas. La batalla de Egospótamos. En 405 a.C., Lisandro lideró a la flota espartana en una emboscada que aniquiló a la armada ateniense en el estrecho de Egospótamos. Este golpe decisivo cortó el acceso de Atenas a los suministros de grano provenientes del Mar Negro, dejando a la ciudad en una situación desesperada. La estrategia de Lisandro fue magistral, utilizando la paciencia y la sorpresa para asegurar una victoria total. Sin su flota, Atenas no pudo resistir por más tiempo y se rindió al año siguiente. Entre los personajes más sobresalientes de la Guerra del Peloponeso se encuentran los siguientes. Pericles. Más que un simple líder militar, Pericles fue el corazón de Atenas durante la primera fase de la guerra. Nacido en una familia aristocrática, su educación lo convirtió en un orador excepcional y un estratega astuto. Pericles impulsó reformas democráticas y lideró proyectos como el Partenón, símbolo de la grandeza ateniense. Su decisión de adoptar una estrategia defensiva al inicio de la guerra marcó su legado, aunque la peste y su muerte subrayaron las vulnerabilidades de su plan. Alcibíades. Figura polémica y brillante, Alcibíades fue un político y general que encarnó las complejidades de la política ateniense. Educado por Sócrates, combinaba carisma con ambición desmedida. Inicialmente lideró la expedición a Sicilia, pero tras ser acusado de sacrilegio, desertó a Esparta, donde ofreció información clave para la resistencia contra Atenas. Su vida fue una serie de lealtades cambiantes, y su influencia,
tanto positiva como destructiva, dejó una marca indeleble en la guerra. Lisandro. Hábil estratega y político, Lisandro representó el pragmatismo espartano en su máxima expresión. Como comandante naval, forjó una alianza con Persia, asegurando recursos para construir una flota que finalmente derrotó a Atenas. Su victoria en Egospótamos no solo marcó el fin del conflicto, sino que consolidó su lugar en la historia como uno de los líderes más efectivos de Esparta. La guerra del Peloponeso nos deja lecciones que resuenan hasta hoy: la fragilidad de las democracias, los peligros de la ambición desmedida y el costo humano de los conflictos interminables. Pero también nos muestra la grandeza y las tragedias de una civilización que, a pesar de sus fallos, sentó las bases de la cultura occidental. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre cómo estas lecciones siguen impactando el mundo moderno, no olvides suscribirte. En el próximo episodio, exploraremos otro capítulo fascinante de la historia antigua. ¡Nos vemos!